Hola, hola amigos, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? Gracias por compartir con nosotros en estos espacios a través de Telesistema Canal 11, también de nuestras cuentas en Instagram y en Facebook, @conelconsumidor. Hoy tenemos como invitado a nuestro queridísimo amigo, el doctor Ramón Espinal, que siempre nos acompaña en estas interacciones para hablar con él sobre todos estos temas de medicina relacionada con la ginecología y con la reproducción asistida. Así es que ya de inmediato conectamos con nuestro queridísimo amigo. Vamos a ver. Vamos a hablar entonces, vamos a responder. Tengo preguntas de nuestros seguidores. Por ejemplo, Elizabeth Rodríguez nos dice: hola, buenos días o buenas tardes. Tengo 37 años y estoy operada desde los 23 años para no tener hijos, pero tengo un novio y quiero tener un bebé. ¿Es posible que pueda tener ese bebé? Y es una de las preguntas que siempre recibimos, doctor, porque muchas mujeres que deciden hacerse estos procedimientos, no entiendo por qué ella se preparó a los 23 años, pero bueno, doctor, nos gustaría que usted nos ayudara. ¿O quién la preparó a los 23 años? Bien, mira, generalmente eso es algo que se repite y eso es típico. Generalmente quien tiene que ver con eso son las madres, muchas veces. Las madres, doctor, prepáremela. Y antes, pues, de una manera un poquito común, el médico hacía ese procedimiento. Ya no, porque ya ahora nosotros tenemos que manejamos lo que es un consentimiento Sí. Doctor, informado. disculpe que le interrumpa Mm, ahí, doctor, de verdad, porque esa parte es importante y no quiero que se me olvide, que se me pase. Usted habla de que hay madres que a niñas o a jóvenes de 23 años la preparan. ¿Es por qué? Porque ya tienen hijos previos que dicen, bueno, ya no quiero que tengan más hijos, o mujeres que no tienen hijos ya. No, generalmente son niñas que tienen dos niños, por ejemplo, Ok, a veces tres, de manera muy temprana, y las madres desesperadas, porque tú sabes bien que la claro. mayoría de esas niñas generalmente las pasan a las madres, o las abuelas en este caso, que son las que Sí, atienden a esos muchachos. sí, Y muchas veces habían programas, que dicho sea de paso, yo sé que los hay, pero habían unos programas antes, me recuerdo uno que se llama CONAPOFA, que nos entrenaban a médicos generales a ligar y a preparar pacientes. Y sí. muchas veces nos hacíamos cómplices no precisamente en esas instituciones, sino ya el que aprendía y sabía hacerlo y era un médico general, a veces las madres lo convencían para que operaran ese tipo de pacientes. Yo te decía que hoy ya eso es difícil porque nosotros necesitamos una orientación, una autorización Sí. para hacer un procedimiento de esto, pero no solo eso, sino que los médicos estamos muy conscientes de que no es correcto preparar a una muchacha tan joven, habiendo tantos métodos anticonceptivos que incluso de larga duración, como son los Ujú, Norplan, que funcionan muy bien, y ujú. los hay de 3, y los hay de 5 años, o un DIU que te puede durar 10 años. ¿Tú ves? Entonces ya con tantos métodos anticonceptivos, pues es una alternativa a que esa chica no le pase lo que justamente nos está preguntando esta joven, y siempre es el mismo caso, la chica finalmente te encuentra una persona estable, pero generalmente este hombre no tiene hijos, y Sí. entonces desea un hijo, y ahí viene entonces ella a la búsqueda de la ayuda, y en esos casos específicamente, la ayuda consiste en básicamente dos procedimientos. Número uno, una recanalización tubaria cuando tenemos las condiciones para hacerla, y o versus una fertilización in vitro que realmente se inventó para ese tipo de Para ese tipo casos. de casos. Así que bueno. Doctor, seguimos preguntando. Dice Aurelina PC. Buenos días, Pablo. Tengo 29 años, tuve una pérdida de un mes y mi periodo me llegó a los 39 días, pero tengo varios poliquísticos. ¿Qué probabilidad hay que salga embarazada otra vez, ya que fue mi primera vez? Ya que esa No, fue mi primera vez. bueno, mira, esa es una información muy importante porque cuando una mujer sale embarazada, que tiene lo que se llama una fertilidad comprobada, es un caso muy diferente a una mujer que nunca se ha embarazado. Ok. O sea, que es una persona o es una paciente que tiene mucho más posibilidad de embarazarse que la que nunca se ha embarazado. O sea, ya ella Ok. tuvo un embarazo que muchas veces, específicamente las pacientes con ovario poliquístico, muchas veces lo que se llama una fase lútea deficiente. O sea, por un déficit hormonal, específicamente en muchas ocasiones de progesterona, esta paciente pierde el embarazo. Lo que quiere decir que un próximo embarazo, si se maneja correctamente, pues puede llegar al final. Y cuando yo digo correctamente, es que ya en los tiempos actuales, nosotros de rutina, algo que no se hacía antes, medimos progesterona. Y cuando, o una simple sonografía, tú observas a esa paciente que no tiene un cuerpo lúteo, que es un quistecito,
que cuando la mujer se embaraza, echan un ovario, que es el que se encarga de producir la progesterona. Cuando tú haces una sonografía y no lo ves, ya tú sospechas que esa paciente te puede hacer un déficit luteínico, como decimos, y entonces tú le pones su tratamiento para que ese embarazo se dé y generalmente va a irle bien a esa paciente. Muy bien. Hola, buenos días. Yo me planifico con la inyección de 3 meses y tengo desde enero que no me baja la menstruación. ¿Eso tiene alguna relación con este tratamiento o con esta Claro, planificación? Sí. claro que sí, incluso voy más lejos. Hay pacientes que pueden durar todo el tiempo en que estén utilizando esa medicina sin ver la menstruación, que dicho sea de paso, es un anticonceptivo muy bueno. El único problema que tiene es los spotting o manchados que provocan en algunas pacientes o en su defecto que no ve la menstruación, lo cual no es un gran problema, porque en realidad es un medicamento, un gestágeno, realmente a base de progesterona, y es muy bueno, o sea, no es un medicamento, no es un método malo, pero tiene ese inconveniente de que en algunas pacientes provoca eso que justamente ya está diciendo yo. Hay pacientes incluso que eh, duran un año y más sin ver la menstruación usando este medicamento. Doctor, esta es una pregunta que me pareció muy interesante, es una pregunta que no habían hecho y a veces uno se sorprende cuando encuentra preguntas porque hemos hablado tanto y uno entiende Sí. que como que hemos hablado de todo, pero siempre aparecen cosas que uno no ha hablado y qué bueno que sea así, gracias a Dios que nos suplen nuestros seguidores. Mire, dice una joven, voy a omitir su nombre, dice, tengo una pregunta, tengo VIH y tengo 32 años, ¿puedo salir embarazada sin que haya riesgo para mi bebé? Sí, o sea, realmente hay incluso en los hospitales hay un grupo de manejo para impedir lo que es la transmisión vertical de VIH y sí, se toma medidas y es posible que tenga su desembarazo y que el hijo no le pase la enfermedad. Eso es Y posible. salir embarazada también, o Sí, sea, incluso por medio de reproducción asistida y específicamente de un procedimiento que hacemos que se llama ICSI, lo hacemos en ese tipo de pacientes que para que no le pase la enfermedad al bebé. Eso es posible. ok, que entonces esa enfermedad que ya hoy día se puede hablar de que el niño nace sin el VIH, ¿no? Sin el virus. Sí. No se transmite de manera vertical, usted dice, ¿verdad? Sí, o sea, de la madre al De niño la madre al y niño. lógicamente se hacen medidas especiales y hay grupos en los hospitales, hay equipos que manejan ese tipo de pacientes. Y hablamos también de que es cesárea, ¿no? El nacimiento será por cesárea, ¿o no? Sí, No pero no necesariamente. necesariamente, sí, generalmente se hace por cesárea. Sí. Ok. Seguimos, señores. Hola, Pablo. Soy una paciente con endometriosis y me salió metaplasia escamosas en el Papa Nicolau. Y quiero saber si es difícil salir embarazada con esta condición. Miren, eso no es ninguna condición. Eso es algo normal completamente. Siempre ha habido un error en el sentido de que si hay una metaplasia, ya eso es un problema. Señores, la metaplasia es un cambio de una célula por una célula más madura. O sea, es un cambio normal. Antes, cuando se veía un papá Nicolau, metaplasia, ya era un problema y se volvían locas. No, no. Realmente la metaplasia no es anormal. Ok. Doctor, y aprovechando ahí para montarnos en esa pregunta, hemos hablado de eso, pero siempre sería bueno recordar cuáles son aquellas enfermedades per se, enfermedades o situaciones médicas que pudieran evitar en una mujer que salga embarazada. Bueno, los procesos pélvicos inflamatorios no tratados, sabemos que puede provocar una clamidia, por ejemplo, Sí. puede provocar unas alteraciones a nivel tubovárica de las trompas, mucha adherencia, ese tipo de cosas. O sea que la GTS, la enfermedad de transmisión sexual, puede generar ese tipo de problemas para que la paciente salga embarazada. Esa es una de las desventajas de los DIU, que los DIU también como que son un poquito, crean lo que sea un poquito más de morbilidad para que haya este tipo de inflamación. Y por eso yo en lo particular no soy muy amigo de los DIU en pacientes que no hayan tenido hijos. Ok. Yo entiendo que se pueden utilizar en pacientes que ya han tenido hijos, pero en la que no hayan tenido hijos, yo de manera muy particular, yo puedo tener un colega que no esté de acuerdo conmigo, porque hay colegas que lo ponen, pero en lo particular, en mi experiencia como especialista de fertilidad, pues veo que no es lo más adecuado, no es lo más conveniente para la paciente. Muy bien. Vamos a responder algunas preguntas. Señores, amigos de Facebook, también pueden hacer sus preguntas. Estamos hablando con el doctor Ramón Espinal, quien es ginecólogo y especialista en procesos de reproducción. Y Dani Cruz pregunta, doctor, mi primer embarazo lo perdí a los 3 meses, 3 meses y medio. El segundo a los 5 meses y medio. Rompí membrana aún teniendo cerclaje. El tiempo de embarazo entre uno y otro fueron de 2 años. ¿Qué puede haber pasado ahí?
Bueno, es una paciente que hay que investigarla porque lo primero es que no es lo normal que la paciente pierda los embarazos. Evidentemente que hay algo ahí que le está provocando. Yo recuerdo un caso de una paciente como esa que tenía el historial, me llegó embarazada y recuerdo que un colega amigo me llamó para que siguiera ese embarazo. A uno no le gusta seguir los embarazos ya después que están un poquito avanzados, porque realmente uno le gusta tener control desde el principio. Pero yo recuerdo que esa paciente, por su condición, eh, le hicimos un cerclaje por el historial que ella tenía, pero le advertimos y le dijimos, miren, usamos un término muy cibaeño, que le dijimos, miren, ya no tenemos más de otra que arreglar la carga en el camino. Sí. Pero si por alguna razón este embarazo no se da, usted me va a permitir y me va a dar la oportunidad de estudiarla antes. Ella había tenido 3 pérdidas. Estudiarla antes de que usted tenga su próximo embarazo. ¿Qué hicimos? Bueno, pues sencillamente, así mismo pasó. Rompió membrana, con todo ese claje lo perdió. Entonces, cuando la evaluamos posteriormente, le hicimos una histeroscopia, esta paciente tenía un tabique uterino. Okay. O sea, un tabique, hazte de cuenta que es como una pared que llega un momento en que el útero va creciendo, pero hay un momento en que detiene, o sea, no permite, y ahí viene entonces lo que es la pérdida de un tabique uterino, algo incluso que muchas veces hasta en el consultorio se puede resolver. Y yo le hice todo su pesquisaje, incluso de tiroides y todo eso que tiene que ver con pérdida de embarazo. Y realmente la paciente salió todo bien. Lo único que tenía era el tabique, se le corrigió el tabique, le hicimos un cerclaje nuevamente y tuvo 2 bebecitos posteriormente sin ningún. Los 2 embarazos que tuvo siguientes no tuvo ningún tipo de problema. Claro, elaborando la estrategia que ya habíamos hecho en el primer momento. Excelente, doctor. Pregunta Yadira Cuevas. Quiero saber, en mi periodo dura hasta 56 días sin llegar y no me estoy planificando. ¿Qué puede ser esto? Bueno, sería interesante saber la edad de ella, pero lógicamente que lo primero que vamos a investigar en ella es la posibilidad muy joven. De un ovario poliquístico, es lo primero que tengo que pensar en ella. Recordando también que la prolactina alta, la hiperprolactinemia, puede dar inconvenientes de ese tipo. O sea que realmente es una paciente a evaluar y básicamente con una simple sonografía basal y lo que es hormonas en su momento, podemos saber si estamos hablando de un ovario poliquístico. Doctor, pregunta Adal Pamela Rodríguez. ¿Qué tiempo dura la microginón? Eso supongo que es una pastilla, ¿verdad? Anticonceptiva. Sí. Esa es una de las pastillas más de las primeras. Esa la daba Profamilia, creo, antes. Sí. ¿Verdad, doctor? Y dicho sea de paso, no es mala. Esas pastillas son incluso de origen alemán y realmente había como un subsidio. Los anticonceptivos vienen de 21 días y 28. Es lo mismo, lo que pasa es que la de 28 trae una especie de placebo, alguna otra vitamina, para que la paciente no pierda la costumbre de tomarlo. Pero realmente el efecto es de 21 días, con esos 7 días de espacio o de ventana para que llegue la menstruación. O sea, bueno, la pregunta que hace con eso es que ¿qué tiempo dura en salir del cuerpo después de un año de planificación? No, inmediatamente. Inmediatamente. O sea, recuérdense que los anticonceptivos actuales son de baja dosis, o sea, son prácticamente micropíldoras, o sea que son pacientes que paran las pastillas y ya a los 2 o 3 meses pueden salir embarazadas sin problema. Pero esa pastilla, doctor, que no es de ahora, la han ido actualizando porque hace muchos años que yo he escuchado de esa marca. Sí, claro que sí. No solo eso, o sea, las pastillas comenzaron con una dosis que aparentemente no era alta, pero hoy resulta que es altísima. Y fueron con el tiempo viendo los efectos que provoca y fueron bajando de una manera que están prácticamente microdosis en la actualidad. Por eso, las personas que piensan que las pastillas anticonceptivas que causan esterilidad, como se le llama, aunque en términos reales infertilidad, no, realmente no. Los anticonceptivos no provocan infertilidad. Doctor, es algo estético, pero hablamos de que los anticonceptivos ayudaban al cabello. ¿Es cierto eso? No, lo que pasa es que hay anticonceptivos que, dicho sea de paso, no son anticonceptivos. Se hacen para manejo de una serie de problemas y entonces, por ejemplo, la ciproterona que se usa mucho en el ovario poliquístico. Entonces, pues mejora el pelo, la piel, el acné y una serie de cosas y entonces, pero ¿qué pasa? Que no son anticonceptivos, pero tienen un efecto anticonceptivo. Entonces la gente lo usa ya como un anticonceptivo como tal, pero ese medicamento no viene para anticonceptivo. Yo me acuerdo que hay mujeres que usan en el champú, le echan una pastilla, como unos tratamientos, unas cosas de anticonceptivo. Yo dije porque le tenían beneficio, no
Pero ahora que usted lo dice, al parecer tiene una lógica, ¿no? Sí, 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 es hormona. Es hormona. Doctor, qué produce el aumento de las hormonas en una mujer? Pregunta Joana Jerónimo. O sea, que estén altas las hormonas de una mujer. Sí, bueno, justamente el ovario poliquístico es el ejemplo típico de eso, porque recordemos que el ovario poliquístico es una enfermedad hiperestrogénica, entonces justamente hay un disparo de estrógeno que sube bastante, pero entonces se acompaña generalmente de déficit de progesterona. Y vuelvo y les recuerdo la curvita de la menstruación, donde a inicio sube el estrógeno, en la segunda fase sube la progesterona, bloquea el estrógeno y viene la menstruación. Y eso todos los meses viene. ¿Qué pasa? Cuando el estrógeno se queda muy alto y no se produce la suficiente progesterona, no logra bloquear el estrógeno y entonces se bloquea la menstruación. Y entonces esto se convierte en un ciclo vicioso, porque ese folículo, ese óvulo que sale todos los meses no sale, sino que se queda acumulado y se va acumulando. Y por eso esa tiene lo que se llama sonográficamente imagen en rosario, porque tiene muchos foliculitos en todas las periferias. Entonces, o sea, que parece un rosario de eso de la iglesia. de eso exactamente. Entonces, justamente por ese tratamiento, sí, para la mujer que no quiere embarazarse, justamente darle progesterona durante 5 días, o sea, ese déficit que tiene, que esa poca producción, tú se la das tomada y lógicamente va a haber la menstruación. O sea, esas pacientes tú le das pastillitas por 5 días, sobre todo de medrosa y progesterona, y te va a sangrar entre 5 y 15 días sin ningún tipo de problema. Lo cual es beneficioso, porque cuando hay un estrógeno alto, viene una serie de enfermedades, quista en los senos, quista en los ovarios, mioma uterino, y por qué no, la famosa endometriosis se nutre mucho de lo que es el estrógeno también. Buenas noches, doctor. ¿Qué pasa cuando uno siente que tiene algo pegado en el lado izquierdo del pecho? Pregunta la licenciada Aquino Aybar. Tú ves, esa sí no la entendí. Algo pegando, dice, pegando en el lado izquierdo del pecho. ¿Será como que le late? Sí, bueno, habría que ver si es a nivel de mama. Si hay algún tipo de nivel de mama, que habría que investigarla, y una simple sonografía, pues se puede hacer. Se hace incluso muchas veces cuando es necesario, puede acompañar una tomografía, sí, e incluso de una resonancia, pero realmente eso hay que investigarlo. Mira, hay algo que le provoca muchas molestias a las mujeres, que uno lo ve con mucha regularidad, y es el uso de brasieles con varilla. Sí. Eso provoca muchos problemas en las mujeres, sí, y nosotros no lo aconsejamos. Una de las primeras cosas que le aconsejamos es no usar brasieles con varilla, porque justamente una de esas molestias y esos problemas que siente esa paciente está relacionado a sí, brasieles con varilla. Así que si lo usa, déjelo. Sáquelo ahí, sáquelo del closet. Doctor, dice, ¿cuáles son las causas por las cuales no se logra un embarazo mediante una transferencia de embriones? Si todo el tratamiento se llevó al pie de la letra, le dice la doctora Viloria. Bueno, eso es una pregunta obligada, sobre todo el que se somete a un tratamiento de reproducción asistida. Miren, lo único en la vida que es un 100% es la muerte, ¿no? Es lo único que todos sabemos que 100% va a ocurrir. Los procedimientos de reproducción asistida tienen un porcentaje de embarazo que va a variar mucho dependiendo de una serie de estrategias que uno como médico utiliza. Y le voy a decir una de ellas. Miren, cuando nosotros estamos preparando a una paciente para un embarazo, nosotros tenemos que, concomitantemente con lo que es un estímulo hormonal para que tenga una buena ovulación, nosotros tenemos que ir viendo lo que se llama el endometrio, esa capa del endometrio que se comienza a formar. Cuando nosotros tenemos 3 rayitas dentro, que se le llamamos el endometrio trilaminar, que mide más de 7 milímetros, las posibilidades de que se peguen, como llamamos nosotros, sí, es buenísima, es muy buena. Pero cuando eso no ocurre, nosotros tenemos que tener la visión de que si ese endometrio no va adecuadamente creciendo, poner un tratamiento para lograr, o adicionar, mejor dicho, un tratamiento para lograr que ese endometrio mida más de 7 milímetros. Okay. Pero a todo esto también viene lo que se llama la experiencia. O sea, cuando nosotros hacemos lo que se llama una transferencia embrionaria, ustedes saben que en la vida todo es de hacer, medicina no escapa mucho. Si usted es una costurera, llega un momento que usted le da esa máquina con un motor eléctrico y eso, los deditos suyos se le ven así, con mucha habilidad haciéndolo. Bueno, pues medicina es igualito. Mientras más hacemos, más aprendemos. Pero sí, también mientras más nos preocupamos por aprender. Porque ustedes no me van a creer que en el último congreso que asistimos, nosotros había dentro de eso unos norteamericanos dando un entrenamiento sobre transferencia embrionaria.
¿Y cuántos años tenemos haciendo transferencias millonarias? Pues bueno, que nosotros cogimos ese curso y vimos por medio de expertos que nos supervisaran a ver si lo estamos haciendo bien. Y yo recuerdo cuando entraba el catete que se hacía incluso con seguimiento de ultrasonido. Muchos médicos lo utilizan, otros no. A mí me encanta usarlo porque yo veo exactamente dónde queda el catete y cuando pongo el embriocito veo cuando sale esa burbuja y se coloca en el fondo uterino. Entonces, en ese tipo de pacientes, como la que nos está diciendo, hay muchísimas causas por las que no se puede esa paciente embarazar. Una de ellas es, lo primero que tenemos nosotros que saber es cómo está ese útero adentro. Porque resulta que, y eso lo hemos visto en nuestro diario vivir, que muchas veces vienen pacientes de los Estados Unidos, de Europa, y que le han hecho 2 fertilizaciones in vitro y no se embarazan. Revisamos su caso de arriba abajo, le proponemos hacer una histeroscopía, que es una camarita de alta definición que nos permite ver, Pablo, hasta sospechar si hay un proceso infeccioso dentro del útero, que Sí, puede ser una causa por la que no se embarace la paciente. O sí, sea, tú entras con la cámara y ves ese tejido hiperémico, muy rojizo, como nosotros le llamamos, y nos damos cuenta que a lo mejor esa paciente tiene una endometritis, y esa paciente no se va a embarazar con una endometritis. Pero también nosotros encontramos en esa paciente muchas veces pólipos, tabiques y muchas veces hasta adherencias intrauterinas. Y entonces uno dice, oye, pero un país tan avanzado y qué raro que pifian, que se le va en esa. Bueno, se le va y se le puede ir a cualquiera que no tenga la experiencia. En lo particular, yo no hago una fertilización in vitro sin histeroscopía. Yo no la hago. ¿Por qué? Porque yo tengo que ver muy bien cómo está ese terreno donde yo voy a sembrar. Y ese es un detalle muy importante en una paciente. Y esa transferencia embrionaria, tratar de hacerla lo más perfecta, utilizar el mejor catete, que sí. dicho sea de paso es el que menos molesta, lógicamente es mucho más costoso. Y por eso a veces hay un médico que quizá puede cobrar más que otro, pero cuando usted va a ver lo que pasa es que no es lo mismo un catete que usted viene de China y usted usa en China que un catete que viene de Inglaterra, ¿no? Y ¿Cuál es el entonces son detalles. cuál es el porcentaje de éxito, doctor? No, no suyo, sino en general, que se tiene esa estadística de estas reproducciones de in vitro, de éxito de un in vitro. Mira, eso va a depender mucho de la edad de la mujer, pero el índice más alto de embarazo a nivel mundial en este momento ronda entre el 63 y 65%. Y es Okay. un índice que en esas pacientes tenemos aquí en República Dominicana, en la unidad que nosotros manejamos. ¿Por qué? Porque en los Estados Unidos existe lo que se llama el SARS, que es el área donde tú reportas. Y yo doy mucho seguimiento porque como vienen muchos pacientes, sobre todo de la Florida, de Nueva York y Boston, pues uno siempre, por lo menos nosotros en lo particular, siempre tratamos de ver cómo estamos nosotros con respecto a ellos. O sea, en eso Sí. somos competitivos. Y nosotros vemos el índice de embarazo de ellos y llevamos los numeritos de nosotros para nosotros saber qué estamos haciendo bien o qué estamos haciendo mal. Y te voy a Okay. citar un ejemplo también. Nosotros, hay lo que se llama el tanque de CO2. O sea, el CO2 es una sustancia que se utiliza en las incubadoras. Y Sí, hay un CO2 normal y hay un CO2 ultra puro. sí. Y puede variar el precio hasta 10 veces más uno que otro. Nosotros preferimos pagar el que cueste 10 veces más el precio. ¿Por qué? Porque ese es el mejor. Ese es CO2 ultra puro. Entonces, compramos lo que se llama la bala de ultra puro, de CO2 ultra puro. Bueno, pues eso es lo que hemos usado. Y eso es lo que usamos todo el tiempo. Aunque sea mucho más costoso. ¿Por qué? Bueno, porque eso garantiza que las incubadoras donde vamos a poner ese embrioncito funcionen mejor. Y no solo eso. Viene un catéter, por ejemplo, que le llaman soft, que, como yo te decía, viene de Inglaterra, que vale, qué sé yo, 10 veces más, quizá más que el otro. Bueno, usamos el mejor, por algo es el mejor, es el más fácil. Toma la medida, tú lo doblas más fácil, lo adecúa al útero más fácil, porque hay úteros de mujeres que son muy incómodos para transferirlo, porque están en muy retroversión o están muy anteversión. Sí, Anteversión es cuando estamos hacia adelante y retroversión es sí. cuando está girado, como muchas mujeres dicen, no, yo tengo la matriz virada. Bueno, pues en ese tipo de pacientes, una transferencia no es tan fácil hacerla. Entonces Sí. uno tiene que emplear trucos y estrategias para eso. Y por eso te decía que ese curso, yo lo tomé y cualquiera diría, pero bueno, acá hay siempre con tantos años en Bromándica haciendo un curso de transferencia. No, nosotros tenemos que revisarnos cada día, a ver si las cosas las estamos haciendo bien. Así Son es. equipos muy modernos que incluso te dan una nota cuando tú terminas para ver de cómo tú lo hiciste. Entonces, todas esas cosas uno tiene que vivir Hay que estar actualizándose, actualizado, doctor. Hay que claro, estar para hacer actualizado. las cosas. Tenemos muchas preguntas, doctor. Vamos a ver cómo podemos contestar la gran mayoría. En Facebook tengo muchas, en Instagram también. Vamos a ver, vamos a empezar por la de Facebook. Dice aquí, tengo
38 años y para llegarme en mi periodo dura una semana manchando, dice Olga Rosario. 38 años y mancha mucho antes, una semana antes de llegar a la menstruación. Esa paciente podría tener pólipos endometriales. Es lo primero. Primero, una irregularidad hormonal o pólipos endometriales. Las pacientes que tienen pólipos tienden a manchar en muchas ocasiones antes de que la menstruación le llegue, con un caso muy característico al que esa paciente nos está diciendo. Mariela Jiménez pregunta, ¿y las pastillas del día después, si se toman frecuentemente, hay algún inconveniente a largo plazo? Bueno, el inconveniente básicamente de la pastilla del día después es que te va a provocar irregularidad hormonal. Entonces, lo más recomendable es que si usted tiene la regularidad de las relaciones sexuales, pues póngase un anticonceptivo fijo. Es más, valga la promoción, hay un anillito pequeñito, sumamente fácil de ponérselo en la vagina, y usted cuando tiene la menstruación se lo pone, y ese anillo no se siente para nada, no molesta para nada, en las relaciones sexuales no le altera para nada, y usted se pone ese anillito 3 semanas, al igual que la pastilla anticonceptiva, se toman 3 semanas y usted descansa una. En esa que usted descansa, que se quita su anillito, nosotros lo que hacemos a nuestras pacientes que ya se quieren planificar, para mí es uno de los mejores métodos anticonceptivos, porque no tiene que tomarlo y tener un paso gástrico, un paso hepático, para luego eliminarlo del cuerpo, sino que está ahí mismo local. Entonces me gusta mucho. Eso se llama y además que no se olvida. Se llama Nuvaring, correcto. Ese se llama Nuvaring. Dice aquí Felicia Rojas, tengo mi hija de 17 años y la menstruación le da demasiado fuerte, hasta se marea. ¿Qué puede estar pasando? Eso es esa es la contesta usted, Pablo. Yo la voy a dejar a usted para que la conteste. Eso es endometriosis. O puede ser endometriosis, no vamos a afirmarlo. Hasta que se demuestre lo contrario. Hasta que se demuestre lo contrario. Puede ser endometriosis. Yo he aprendido, doctor, a cuidarme de no dar diagnósticos, sino decir lo que pudiera ser. Porque claro que sí. Pero es importante que se hagan los estudios, porque puede ser que sufra de endometriosis su jovencita. Que doctor, explíquele qué es, por favor, que esa parte... Yo sé, se la voy a dejar a usted, se la voy a pasar a usted. Bien, miren, el útero es como una perita invertida y dentro de él tiene un tejido que se llama endometrio. Ese es el hogar habitual, el hogar normal de ese tejido. Cuando ese tejido se implanta en otro lugar, que generalmente lo hacen los intestinos, en la pelvis por detrás, en la vejiga, va a provocar mucho dolor con la menstruación. Y mientras más pasa el tiempo, el dolor va creciendo. O sea, esa niña que nos están diciendo, probablemente cuando le llegó la menstruación todavía no le daba tanto dolor, pero a través del tiempo le ha ido aumentando. Y eso realmente resta calidad de vida. Y no solo que le quita calidad de vida a esa niña, sino que todo el mundo, muchas veces esas niñas saben cuando le llega la menstruación, en la escuela y en los colegios, porque hay que llevar a la enfermería o a una clínica a inyectarla. Y realmente es una enfermedad que hay que descubrirla. Entonces, y decírselo al ginecólogo, muchas veces, doctor, pues no soy una endometriosis, porque a veces puede ser que no se esté pensando en eso. Y con esa palabra, pues se despierte, investigue y trate ese problema, porque esa niña posteriormente va a tener mala calidad de vida, porque le va a afectar mucho sus órganos internos. Y no solo eso, va a tener problemas de fertilidad, probablemente para tener hijos. Entonces, al pasmo con tiempo tiene cura, como dicen. ¿Se trata, doctor? Claro, hay muchas estrategias para tratar esas niñitas, sobre todo porque por su juventud, darle su tratamiento y sobre todo darle su seguimiento, porque muchas veces esas enfermedades terminan siendo operadas esas niñas 4, 5 y 6 veces de los ovarios, porque hacen lo que se llaman endometrioma, y ya tú sabes lo que eso significa y las adherencias que eso provoca en esas pacientes. Mariela Jiménez pregunta, ¿es cierto que el método de la inyección engorda, pero que también es uno de los métodos más efectivos? Sí, realmente es de lo más efectivo por una razón muy sencilla. Cuando usted se pone esa inyección, usted es difícil que se lo olvide. Sin embargo, le voy a decir que la que generalmente hemos visto con el tiempo, que hace que las pacientes ganen más peso, son las que duran 3 meses. Esa es la que hemos visto. Las demás, por su dosificación mínima que tiene generalmente, no provoca alteración del peso en las pacientes. Pero sí la otra, en muchas pacientes, porque en otras pacientes pues no le hace nada, porque la hemos usado por mucho tiempo y realmente no le ha provocado mayor peso. Doctor, ya me están diciendo por aquí, por ejemplo, dice Mariela que yo debo estudiar medicina, dice Doris Medina, Pablo debe ser ginecólogo. Bueno, si estuviera soltero te hicieron Papá Nicolau, pero está difícil. Dice bueno, Angélica, sí.
Complements. Doctor, después que usted me hizo la histeroscopía, ¿verdad? Me da mucho dolor. Parece que es una paciente suya. Me da Sí, sí. mucho dolor menstrual. No me daba tanto dolor antes del proceso. ¿Por qué el dolor es tan fuerte después del procedimiento? No, pues eso no tiene la verdad que ver con eso, porque mira qué pasa. Una histeroscopia se hace con un poquito de solución salina, que es agua, líquido, y ese líquido sencillamente va entrando y va saliendo. Eso lo único que hace es separar un poquito el útero para uno ver. Entonces, uno entra, revisa y sale y se acabó. O sea, esa solución salina no va a provocar más allá y mucho menos tiempo después. Entonces, realmente eso es para evaluar, porque muchas veces la paciente tiene una endometriosis media escondidita, media agachadita, que comienza a cierto tiempo a dar sus manifestaciones y puede coincidir con el hecho de que se haya hecho una histeroscopía y asociarse a eso, y en realidad no tiene que ver. Joana Jerónimo pregunta, ¿qué hacer para eliminar quistes de ovario? Bueno, lo primero que hay que hacer es reevaluar su dieta, porque sabemos que las dietas muchas veces eh, tienen que ver con eso, y entonces muchas veces manejamos a estas pacientes conjuntamente con el nutricionista para manejar esto, porque yo le voy a hacer un comentario y le voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Por qué en los supermercados hay una cápita en las carnes que dice eh, carne, ¿cómo que se le dice? Orgánica, huevos orgánicos Sí, y carne orgánica? sí. Entonces, si esa es orgánica, algo le están poniendo a la otra. ¿Me entendieron? Entonces, hay Exacto. que ver ese tipo de comida, que sobre todo se habla mucho de que hay alimentos que se le ponen muchas hormonas y que eso puede dar como consecuencia quistes también, porque recuerde que hablamos ahorita de que las hormonas altas pueden provocar quistes en los senos, mioma uterino, quistes en los ovarios, y eso puede estar relacionado al consumo masivo de eso. Y yo he tenido pacientes que han estado a dieta y han tenido un mioma pequeño y de buenas a primeras en 4 o 5 meses llegan con un mioma que tenía 2 centímetros en 8 o 7 centímetros, enorme para eso, porque el útero lo que mide son 5. Entonces, ven acá, ¿y qué pasó aquí? Ay, no, una dieta de pechuga de pollo. Ah, bueno, espérate. Mm. Entonces, por ahí ya uno comienza a entretejer cosas y uno sabe ya que los alimentos que estamos comiendo tenemos que tener mucho cuidado, porque parece ser que le están poniendo hormonas a muchos de ellos y entonces hay que Sí. evitarlos. Usted sabe O que evitarlos o disminuirlos. yo le hice la historia, le hice hace unos meses aquí, conversando con usted sobre el tema, cuando usted se refería a esto, y hablaba la niña más pequeña mía, cuando tenía 4 años, la veíamos que se estaba como desarrollando mucho, muy rápido, los cenitos estaban como muy creciditos para la edad. Y su pediatra en aquel momento, las recomendaciones que nos dio era de comprar pollo, que a ella le gusta mucho el pollo, que lo comprara pollo sin hormonas, porque él relacionaba que eso era con el tema de las hormonas que le estaba dando a los animales, a todos, ¿no? O sea, no solamente hormonas, también hay productos vegetales que también se le está dando hormonas y cosas para ser más grande, para darle ese color, ese colorido. Entonces, es bueno, es recomendable que tratemos de evitar eso, porque la realidad es que puede causar complicaciones. Bueno, ahí justamente hay alguien que nos está haciendo un comentario de que hay carne incluso que le inyectan antibióticos Sí, y que antibióticos, sí. causa mucho problema de salud. Eso es cierto. Sí, sí, sí. Lamentablemente, la industria eh, alimentaria está provocando mucho. Mire, yo los invito a ver una serie en Netflix que se llama What the Hell. Uh-huh. What the Hell, que realmente habla sobre el procesamiento de toda esa alimentación. Sí, Y es interesante yo la he conocer todo visto. eso. Sí, es interesante conocer todo Es muy eso, bueno. porque, señores, tenemos que cuidarnos. Mire, doctor, permítame, regáleme estos 2 minutos para hacer. Usted sabe, yo soy productor de vegetales, produzco vegetales, y una de mis preocupaciones siempre fue con el tema de la producción de vegetales. Hay productos insecticidas y productos también que se le dan pesticidas y cosas que se le aplican a las plantas, pero también otros productos que son para darle mayor tamaño, para darle mayor consistencia, mejor color a estos vegetales. Se usan mucho en la agricultura. Y esos productos, hay muchos que están probados, que traen consecuencias, y más en el tema de los pesticidas. Aquí en la República Dominicana los controles son muy limitados, por no decir que no existen, el tema de los pesticidas. Y el uso de los pesticidas hay que tener mucho cuidado. Por eso se recomienda lavar bien los vegetales, con un poquito de agua con cloro,
El doctor Mañón, nuestro médico naturista, siempre nos dice que cuando usted va al mercado y ve un repollo que tiene gusano, ese que usted tiene que comprarse. Porque que tenga gusano significa que tiene poco pesticida. Que tiene poco pesticida. Y no solo eso, tanto el repollo como la lechuga son en capas. En capas. Y esos son más problemáticos para guardar ese tipo de pesticida. Hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que tener mucho cuidado con eso, señores, porque el uso continuo puede traer hasta cáncer, ¿eh? Así es. Dice aquí Clarisa Gómez, saludos Pablo, tuve un aborto de 12 semanas y posteriormente un embarazo anembrionario. Dejé de planificarme hace 4 meses y aún no consigo embarazarme. Pregunta el doctor, ¿qué podía estar afectando? Bueno, hay que ver. Y antes de responder, doctor, explíqueme qué es esto de un embarazo anembrionario. Sí, el embarazo anembrionario, tú sabes que cuando aparece un embarazo se ve como una bolita negra, ¿no? Como una bolsita dentro del útero. Y entonces generalmente alrededor de las 6 semanas por ahí comienza a aparecer un botoncito pequeño que comienza a crecer, incluso ya a las 6 semanas podemos ver el latido cardíaco. Y eso comienza a crecer. Entonces el anembrionario es es que no, embriónico, o sea, no tiene embrión. Se queda como le llaman un huevo güero, ¿no? Sí. Que no aparece la criaturita, el embrioncito, el anembriónico. Generalmente eso ocurre, está relacionado a que muchas veces viene con problemas genéticos y el mismo organismo lo elimina antes de que se forme. Eso puede pasar. Ahora, después de ese historial que ella nos dice y que ella no se puede embarazar, ahí hay que investigarla porque muchas veces ocurre lo que se llama un síndrome de Asherman, y es que solo por la limpieza, independientemente de lo mejor que la hagamos, puede ocurrir que haya inconveniente con el asunto de las paredes, o sea, que se cree como unas adherencias, como una telaraña dentro del útero, y esto puede provocar de que la paciente no se embaraza. Esa paciente hay que investigarla, su cavidad uterina, y por qué no investigar las trompas, porque en un proceso de eso pueden obstruirse las trompas. Doctor, ¿qué puede provocar la reducción de la menstruación en cuanto a días y cantidad? Es decir, ¿qué hace que esta llegue en menor cantidad de lo acostumbrado? Pregunta Mari Udalis. Mari Udalis, yo sé lo que el doctor te va a preguntar, ¿qué edad tienes? Para poderte decir, hacerte un diagnóstico. Sería bueno que digas la edad, pero doctor, al margen de la edad, ¿qué otra cosa podría hacer que no fuera la menopausia? No, realmente es un problema hormonal, una irregularidad hormonal, no necesariamente de que esté produciendo poco, puede ser una mujer joven, puede ser una mujer joven, pero realmente esa irregularidad hormonal, incluso una hiperprolactinemia, que la prolactina esté alta, puede provocar ese tipo de trastorno también, problemas en el tiroides, o sea, son pacientes que hay que evaluarla y ver qué es lo que está provocando ese inconveniente. Gloria Lora pregunta, la hija mía es lo contrario, le da dolor de cabeza antes o después que le pasa la menstruación. ¿Qué puede ser esto? Ya eso puede ser lo que se llama el síndrome premenstrual, que le pasa a algunas pacientes, que está relacionado lógicamente con las hormonas del embarazo, por eso se trata. Evaluarla, ver cómo ella está, si está muy gordita, muy obesa, pues ponerla que trata de que consiga su peso, porque hay algo que ustedes no saben, que hemos hablado poco, pero cuando las mujeres tienen mucho sobrepeso, en esa grasa periférica que tienen acumulada, se produce estrógeno, ¿no? Y eso entonces da como consecuencia una alteración hormonal. O sea que eso hay que tenerlo pendiente. ¿Altera la menstruación? Sí, claro que sí. Incluso hay mujeres obesas que no ven la menstruación y de que bajan de peso se regularizan. Es más, tienen problemas de fertilidad y con solamente bajar de peso se embarazan. ¿Y qué tiene que ver con eso? Pues muchas veces es la ovulación. A veces no ovulan, bajan de peso, consiguen su ovulación y se embarazan sin problema. Es una de las recomendaciones que nosotros muchas veces... Doctor, es normal que antes de llegar mi menstruación me ponga de mal humor y me da mucho calor. Tengo 39 años, pregunta Martínez y Espino. Claro, ella sería interesante medirle las hormonas porque ella puede ser que esté entrando o esté ya en lo que se llama una perimenopausia. Y una de las características de la perimenopausia por el déficit hormonal es que las mujeres se ponen bien enojonas y bien peleonas a veces. Sí. Los hombres ya estamos preparados. Cuando ya llega la menstruación, ya sabemos que no podemos estar ni muy lejos ni muy cerca, sino todo lo contrario. Tú la oyes que dice, este hombre me tiene cansado ya, yo no lo aguanto. Y el hombre dice, ¿pero qué es lo que tiene esta mujer? Pero ya está bien ahorita. Y un calor que tiene, y en la noche le da, no pueden dormir muchas veces porque se altera el sueño, es un síndrome, o sea, el síndrome climatérico, es un sueño, provoca problemas del sueño, incluso hasta de memoria, no descansan bien, o sea, tiene muchos problemas, pero esto tiene el tratamiento y es muy sencillo el tratamiento, nada más que realmente
la paciente tiene que acudir, manifestar esos síntomas para uno como médico poder ayudarlo, porque hay mujeres que no quieren al médico ni matado. Señor, la medicina preventiva es la mejor medicina que hay. Claro. Aquí es como cuando usted compra un carro, y nosotros los dominicanos casi todos sufrimos de eso. Y perdóneme la comparación, pero se parece mucho. Compramos un carro y lo damos para allá y nos olvidamos de mantenimiento y de todo. Y cuando un día deja de frenar, que la banda que estaban gastadas. Bueno, así mismo somos los seres humanos. No, cuando vamos es porque hay un problema que ya prácticamente explota, por así decirlo, y entonces vamos a buscarle solución. Sin embargo, cuando hacemos la medicina preventiva, cuando nos cuidamos, pues lógicamente las cosas se van a detectar a tiempo y se van a manejar a tiempo, incluyendo el cáncer, porque esa es una de las décimas de cáncer, que hasta de campo, que hasta el pasmo con tiempo tiene cura. Y eso es cierto, cuando usted atrapa un cáncer en estadio temprano, usted puede salvarle la vida e incluso morir de otra cosa. Por eso hay lo que se llama los CA in situ, que puede estar en el cuello, la matriz, puede estar en el seno, puede estar en cualquier órgano. Y si tú quieres decir que todavía está dentro, que no ha salido. Y cuando se descubre, se maneja y usted puede morir de otra cosa y no de eso. Hasta de una gripe, pero no de cáncer. Así es. Doctor, ¿cada qué tiempo es válido la evaluación para una fertilización in vitro? Pregunta Mildred. Bueno, se supone que si una paciente necesita un in vitro, usted le hace una evaluación y ya con eso es suficiente. Ahora, ¿cada qué tiempo, la pregunta, cada qué tiempo se podría hacer un in vitro? Sería la pregunta, ¿no? Bueno, en caso de que falle. Sí, no, se puede hacer una fertilización in vitro, se puede hacer incluso consecutivamente. O sea, usted hace este mes, y usted la puede hacer el mes que viene o el otro mes de arriba. Eso no hay inconveniente con eso, siempre y cuando no haya un problema en la paciente que lo impida. Pero se puede repetir. Al igual que las hormonas, ¿con qué? Bueno, aquí hablo de eso, fue lo que usted leyó ahorita. Al igual que las hormonas, con que inyectan la carne, también los antibióticos, eso es lo que usted había leído. Angélica Complement dice, para las trompas obstruidas, ¿qué tratamiento podría llevar antes del procedimiento quirúrgico? Ya que estoy en Estados Unidos y por la pandemia no puedo regresar donde usted a realizarme la cirugía. Bueno, miren, cuando hay una obstrucción tubaria, evidentemente que el tratamiento es quirúrgico. Porque muchas veces las trompas son como un tubito y a veces están obstruidas. Entonces hay una alternativa que nosotros hacemos que se llama mini laparoscopia y mini histeroscopia. ¿Por qué mini? Porque son instrumentos sumamente pequeñitos que permiten hacer ese procedimiento y que la paciente 2 o 3 horas después esté en su casa. ¿Cómo se hace? Se vigila por arriba con una cámara y se entra por debajo. Entonces después que usted está con el histeroscopio dentro, por donde comienzan las trompas, usted entra a un aparato especial que se llama falopioscopio. Y entonces usted puede ir destapando las trompas y lo puede ir viendo, de sitio sea de paso. Después que usted hace ese procedimiento, usted ahí mismo hace una prueba y en esa prueba usted ve cuando pasa todo muy bien ese líquido, que normalmente lo hacemos con azul de metileno, porque es un medio de contraste muy bueno, y entonces vemos, si inyectamos por la vagina y vemos que salió por la trompa, que podemos verlo perfectamente eso, porque lo vamos vigilando. Quiere decir que se destapó. Ahí no hay duda, se destapó. De esa es la manera. ¿Cómo se hacía antes? Y bueno, ¿y cómo se hacen todavía en algunos sitios? Pues le abren el abdomen, le cortan la trompa para unírsela. No es lo correcto porque lo primero que tenemos que saber es dónde la obstrucción. Porque si es una obstrucción proximal, donde comienza la trompa, usted no hace nada cortándola. No le va a llegar nunca el problema porque está por dentro. Entonces, por eso es tan bueno hacerlo de manera endoscópica. Primero, porque es mínimamente invasivo. Y segundo, porque usted está haciendo lo correcto y puede realmente ver que usted resolvió el problema de la mejor manera. Y hay casos, doctor, hay unos estudios que usted hablaba que duelen mucho. Más que un estudio, que es que el de... Sí. Ese se llama el de la histerosalpingografía. Tenemos más de 15 años que no indicamos eso. Que eso es... Es un medio de contraste y es muy molestoso. O sea, hay otras cosas que son mucho más sencillas y menos molestosas. Es como y menos inyectándole un líquido para que vaya abriendo. Es como para destaparla, pero con presión. No, es un medio de contraste que incluso puede provocar una reacción alérgica. O sea, por eso te digo, tenemos mucho tiempo. Fue un procedimiento que en su momento jugó un rol protagónico, un papel pero en los años 60, 70 y quizás comienzo de los 80, pero ya hay muchas alternativas. Se hace, doctor, aquí en el país. Lamentablemente. Se hace, claro. Lamentablemente. Doctor, me hice todos los exámenes y procedimientos para hacerme un in vitro con ustedes, pero no pude volver al país debido a la pandemia. Cuando regrese al país, ¿tengo que volverme a hacer el proceso? Bueno, no dijiste qué tiempo hace de eso, pero... Sí, no, depende, porque hay cosas que no es necesario repetirlas, pero hay otras cosas que sí. ¿Por qué hacemos eso? Pues sencillamente para el beneficio de la paciente. O sea, es bueno saber cómo tú estás. Por ejemplo, te voy a hacer un ejemplo, y este no tiene que ver con la mujer, tiene que ver con el hombre. A veces tenemos un varón que está perfecto, y al cabo de un tiempo, ese varón puede caer, pero vertiginosamente. Entonces,
Cuando tú vas a hacer un procedimiento, va a poner que le hicimos una prueba al esposo de esa paciente, por ejemplo, Sí, y esa salió muy bien, pero pasó 1 año, 2 años, y se va a hacer el procedimiento de nuevo. Ah, no, estaba muy bien, vamos a hacerla. Y resulta que en el momento en que tú vas a hacer el procedimiento, el hombre no tiene espermatozoide, que eso puede ocurrir, ¿eh? Y ha sí, ocurrido. Es un tremendo chasco. Entonces uno lo que hace sencillamente es que repite tiempo antes del procedimiento y está seguro a lo que va, ¿no? Y en esto es lo que yo le digo a las pacientes. No solo es la inversión muchas veces económica que usted hace para eso, no es que eso tiene una parte sentimental, emotiva, que es muy importante manejar. Y entonces hay siempre que trabajar y siempre que tratar de hacer lo mejor de las cosas para ganar, o sea, para que esa paciente, sobre todo, logre lo que ellos quieren, que lo que quieren es un hijo. Y realmente uno trabaja para eso. Entonces, hay pacientes que quieren a veces acelerar las cosas. No, 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 no. Y yo siempre le digo, no, no, espere un momentico. Yo estoy trabajando es para usted, para que a usted les haga la cosa lo mejor posible. Déjeme hacer lo que le conviene a usted, es esto y esto y esto. Yo le he dicho al paciente, mira, a usted no le conviene hacerse un in vitro ahora. No es el momento para usted hacérselo por esta causa y se le explico. Ay, doctor, pero que mire, ahora es la oportunidad. Yo, sí, y yo te la puedo hacer, no hay problema. Pero el problema es que este no es el mejor momento. Tú no tienes el mejor índice para embarazarte ahora. Sin sí. embargo, cuando lo vamos a hacer en 2, 3 meses, 6 meses después, tú tienes el mejor índice. Entonces, Sí. es trabajando para ti, o sea, es para que lleves la de ganar. Y lógicamente uno como médico se siente con la satisfacción de que hizo lo correcto, que eso es muy Así es. importante también. Quiero, antes de continuar, que ya nos queda pocos minutos, pero siempre me gusta hacerlo, saludar a la doctora Yomari Cepeda, que está siempre mi asistente aquí en los live, la esposa de nuestro queridísimo doctor Ramón Espinal, que siempre nos acompaña en los live y responde algunas de las preguntas. Doctor, ¿qué porcentaje de lograr un embarazo tiene una paciente con obstrucción tubárica y útero bicorne? Bueno, lo primero que sí tiene una obstrucción tubárica, el embarazo tiene que ser por una fertilización in vitro. Y el útero bicorne, ¿Qué es, una paciente con útero bicorne puede tener un hijo. El qué es único eso, problema es doctor? que siempre hay que prepararse para un parto prematuro. El útero bicorne es cuando, bueno, que te voy a decir Bíblia una de cosa dos y corne de cuernos. de cuerno, pero fíjate que lo que pasa, que a esas pacientes muchas veces se le hace un diagnóstico de útero bicorne por ese estudio que estamos hablando ahorita, y resulta que no es bicorne, sino un tabique. Entonces, el estudio indicado precisamente es entrar una camarita, revisar eso por dentro, y muchas veces te da que tú lo encuentras y tú lo quitas, y no era bicorne. ¿Tú me entiendes? Otras veces confunden el útero didelfo, que la paciente tiene 2 úteros, con un útero bicorne. Y entonces todas esas, y es importante porque no es lo mismo. Es una paciente que tiene 2 úteros y muchas veces le han hecho un diagnóstico erróneo. Entonces, todas esas cosas son diagnósticos que uno debe confirmar muy bien, porque te digo que la frecuencia con que se confunde un útero bicorne con un útero tabicado, eso es increíble. O sea, que esa misma paciente que está hablando con nosotros, a lo mejor no es un útero bicorne, sino lo que tiene es un tabique uterino, y cuando se hace ese estudio, se ve como que es un bicorne, sin serlo. Y el pronóstico es muy diferente, porque cuando tú Sí. quitas un tabique, es un embarazo que puede llevar al final sin ningún tipo de problema. Mientras que en ¿Y el la obstrucción bicorne hay que tubárica prepararse. entonces, doctor? En la obstrucción tubárica, bueno, pues se hace el procedimiento que yo te dije para destapar las trompas, o en su defecto, cuando una mujer tiene la trompa obstruida y va a una fertilización in vitro, no importa, porque en la fertilización in vitro no se usan las trompas, No se sino necesitan que las trompas. es uno el que va a poner el Sí. embrioncito dentro de la matriz. El Entonces no vas camino a no se correr por las utiliza ahí. trompas. No Exacto, se, ahí el camino no se utiliza, no o se el túnel utiliza del por ahí. amor, como muchos le han llamado. El túnel del amor no se utiliza. Te da un brinquito. Hay un Así atajo. es, así es. Doctor, Jacqueline García nos pregunta, creo que esta es la última pregunta. Saludos para el doctor de Santa Minaya. Una preguntita. Una de las niñas nació con los senos un poco creciditos. ¿Puede ser esto por el consumo de progesterona durante el procedimiento? No, no, No. porque recuerde que no es la progesterona lo que hace crecer los cenitos, es el estrógeno. Entonces, Sí, en ese caso no tiene nada que ver. Es sí. interesante que le pregunte a su pediatra para que el pediatra le informe sobre esa situación a ver por qué está pasando. Doctor, de verdad que yo le agradezco siempre mucho. Ya nos avisan aquí que nos quedan 2 minutos. De verdad que siempre muy agradecido de usted y de estas oportunidades. Doctor Ramón Espinal, que siempre comparte con nosotros. IDEXI en Santiago, Instituto de Reproducción del Cibao. Doctor, estamos abiertos, ¿verdad que sí? Sí, sí, estamos trabajando ya hace mucho tiempo, estamos Hace ahí mucho. ya resolviendo problemas. Resolviendo problemas, doctor. Y Sí, aquí en Santo Domingo, ¿usted viene mañana, doctor? sí, sí, mañana, Dios mediante, estaremos por allá. Sí, está Bueno, como cada jueves.
Así es, en Plaza Central, en el tercer piso. Así es. Los teléfonos, la doctora, por favor, Yomari, que nos ponga los teléfonos por ahí para que la gente lo anote, los teléfonos de allá de Irexi. Bueno, la doctora le contestó a Santa Minaya ahí sobre los cenitos, que dicho sea de paso, Santa Minaya es una persona a la que yo aprecio mucho. Esa tiene una mellizita que yo soy el segundo papá de ellos. ¿Verdad que sí, Santa? Ah, bueno, sí, ahí veo que la doctora respondió, dice que va desapareciendo, eso es normal y va desapareciendo. Ahí están los teléfonos, señores, los teléfonos para llamar, para comunicarse con el doctor Espinal y con todo el equipo de Irexi es el 809-724-3232. 724-3232 y el 809-222-5616. Correcto. Ahí está, 809-222-5616 y 809-724-3232. Ahí se pueden comunicar ustedes con nuestros amigos de Irexi y pueden ayudarles en sus temas, en sus preocupaciones, ¿no? Y en temas de ginecología. Gracias, doctor. Como no, como siempre, un placer. Nos vemos, Dios mediante, el próximo miércoles. Doctor, si usted Dios está lo ahí, permite. ¿alguien le está manejando su cuenta porque usted entró ahí? ¿Cómo? Usted entró porque dice doctor Ramón Espinal, parece que alguien entró con su cuenta. Ah, eso debe ser Esa es la hija suya. o la doctora Espinal, Yomeris, o la mamá. Un gran abrazo, doctor. Un placer. Cuídense mucho. Saludos a la familia. Señores, Anita, gracias. un saludo, Anita. Ahí veo una querida y apreciada amiga que está ahí con nosotros. Anita La doctora Marizán, es médico ella. Marizán. Una persona que apreciamos mucho. Muchísimas gracias, doctor. Okay, señores, gracias por la sintonía. Nos vemos el próximo miércoles con el doctor Espinal. Cuídense Muy bien. mucho. Bye bye. Bye bye.